Doctor Carlos Luis Mendoza Peña, tiene 53 años de edad, nacido el 21 de enero de 1965, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Necesidad de creación de la carrera del Ministerio Público, calificación distinguido. Ejercicio de la profesión por más de 18 años, es director del consultorio jurídico. Desempeñó funciones en la Universidad Nacional de Asunción, asambleísta del rectorado, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, director de la carrera de Derecho y docente. Docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Escuela Judicial. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Carlos Mendoza. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicando con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También indicar que por consejo de la magistratura se resolvió que está prohibida la lectura directa de los ejes temáticos. Adelante. Bueno, buenos días, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores tribunales de honor y el público que está presente. Muy bien, hoy me toca ser la última persona en exponer y en presentar los proyectos, o sea, la postura de por qué yo quiero ser ministro de la Corte. Y se dice cuando una exposición es buena y es corta, doblemente buena. Por lo tanto, yo intentaré que por lo menos la mía sea corta, ¿verdad? Bueno, y este cargo para ministro de la Corte es para ser miembro de la Sala Penal. Y a mí me interesa ocupar ese cargo para procurar de mejorar la administración de justicia del Paraguay, porque la rama penal, a pesar de que existen muchas jurisdicciones, es muy importante y se visualiza en las resoluciones del ámbito de la controversia en el proceso penal de lo que es todo el Poder Judicial. En ese contexto, lo que yo quiero es, aparte de capacitar a todas las personas de este ámbito, de esta jurisdicción penal, es también que la Corte Suprema de Justicia ocupe un rol preponderante nuevamente en la sociedad y se ejerza prácticamente lo que expuse la vez pasada, la independencia del Poder Judicial, en el sentido de no permitir más las injerencias políticas, específicamente del poder del Estado, que es el Parlamento. La vez pasada el Parlamento echó a un ministro de la Corte, ¿verdad? No estoy de acuerdo ni a favor ni en contra, pero se está tomando funciones de jurisdiccional. En este sentido es una potestad y una atribución que tiene por la Constitución Nacional el hecho de hacer un juicio político, pero me gustaría que todo ese ámbito de discusión y todo ese ámbito de proceso se lleve adelante a través de la Corte Suprema de Justicia y a través de los procesos y de las legislaciones establecidas, que se vean los mecanismos adecuados y que cada institución cumpla su rol en esta democracia. Tanto el Ministerio Público en la forma de representación social, el Poder Judicial para administrar la justicia, el Poder Legislativo para hacer leyes más justas, más idóneas y más libres para todos los ciudadanos de la República, y los organismos extrapoderes también, así como el nuestro, que está como el que está llevando ahora adelante, que cumpla con su rol y ponga dentro del proceso a las personas más idóneas. Antes de acudir a esta sala de reunión, ahí la gente me hizo una pregunta así, ¿qué me parecía el sistema de selección? Y no hay un sistema de selección que sea más adecuada o más idónea porque están hechos por los hombres. Sin embargo, en el último proceso de selección he visto que se le eligieron a buenos profesionales, y ser un ministro de la Corte no es una cosa fácil, es un poder del Estado, representa un gran poder, y en los fallos de cada uno de los ciudadanos estará la imagen del país. Como había dicho también la vez pasada, que cada país tiene los gobernantes que se merece, es lapidario, pero es cierto. Por ese motivo es que yo quiero estar dentro del Poder Judicial para aportar y para cambiar la imagen que tiene la ciudadanía con relación a la Corte Suprema de Justicia. Empezar y motivar la capacitación de todos los auxiliares de la justicia en esa área penal, empezar a hacer interpretaciones y práctica correcta, mejorar la mala praxis que se tiene en los juzgados, interesar al Ministerio Público para que colabore, establecer un sistema de política criminal entre los tres poderes del Estado que es útil,
establecer el funcionamiento de la policía judicial que está previsto en la legislación procesal penal y realizar todas las mejoras correspondientes a lo que es el ámbito para el cual hoy estamos concursando los miembros que expusimos nuestras posturas en estas audiencias públicas. Estoy muy conforme y, como le había dicho al principio, pienso que con la capacitación de los funcionarios del área penal y con una redistribución de los recursos humanos que tiene la Corte, estableciendo diferencias horarias para atención a pública y para la resolución de los conflictos que se presentan, se estaría bajando la morosidad judicial, que es una de las causales. Y a través de la transparencia establecer también los mecanismos de control ciudadano como se tiene. He visto y me causó gran satisfacción que la Corte actual estableció un sistema en la cual en la página web del sistema judicial van a estar las resoluciones judiciales, donde no solamente el profesional del derecho, el auxiliar de la justicia consumida va a poder ver las resoluciones judiciales, sino que va a ser un mecanismo de control de esas, de uno de los poderes del Estado, y es la sociedad la que va a evaluar y va a mejorar la consideración social que tenemos, que tiene la ciudadanía contra los actores de la justicia. Nosotros los auxiliares como responsables de llevar adelante el proceso penal, y también los auxiliares de la justicia, los auxiliares de la justicia, los jueces, para establecer lo que corresponde a derecho, lo que decía Urpiano, dar a cada uno lo suyo, no dañar a los demás y vivir honestamente, y el Ministerio Público que ejerce su rol de representación social. Considero oportuno también que se respete la autonomía del Poder Judicial presupuestaria. Escuché la última parte de la exposición de la doctora, donde hay una nueva ley de competencia de los juzgados de paz, es muy importante. Entonces, que uno de los poderes del Estado que crean esas leyes especiales y para las personas vulnerables que estén en constante armonización con la política criminal, con los otros poderes del Estado, para que el Poder Judicial no se vea desmembrado o menoscabado en sus recursos para pagar los sueldos, por ejemplo. Como dijo, el 90% del sueldo del juez de primera instancia tiene que tener los jueces de paz, pero esa es una ley que está vigente hace más de 6 meses, sin embargo hasta ahora eso no fue posible. Entonces, ¿a quién le podemos echar la culpa? El Poder Judicial sigue funcionando en esas condiciones por una falta de coordinación y recíproco control que establece el artículo 3º de la Constitución Nacional, para que no tenga que existir estos problemas de presupuesto y de control, sino que cada uno cumpla con su rol, como dije anteriormente. Y como había dicho al empezar mi exposición, espero que por lo menos mi exposición y mi defensa y mis palabras sean útiles para poder convencerlos a ustedes, para tener una buena imagen de lo que sería yo dentro del Poder Judicial, para la capacitación del área que me corresponde y en el cual estoy ejerciendo la docencia desde hace un buen tiempo de la mano de uno de nuestros mejores profesores, de 2 mejores profesores, uno ya fallecido recientemente y otro que está todavía enfermo, que omito de decir sus nombres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego Viuda Pacielo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Me gustaría conocer su opinión sobre lo que está pasando en estos últimos 3 días, que sería como el colofón de un largo proceso, con respecto a la Policía Nacional. Empezamos con el caso del allanamiento, donde presuntamente se inició la investigación creyendo que el otro compañero es el que le había disparado, desapareció, en fin, se contaminó la escena del crimen. Después, el crimen realmente de la abogada, de una colega nuestra, ¿verdad?, la abogada Casuso. Y ayer el feminicidio horrendo en la agrupación especializada. Lo que nos hace dudar de la eficiencia de la Policía Nacional, que hoy con la destitución del comandante, ¿verdad?, entonces nos lleva a pensar que no ayuda eficientemente al Ministerio Público en la investigación, que hay cosas que se anteponen. ¿Qué piensa usted con respecto a aplicar el artículo 272 de la Constitución, que habla de una policía judicial que
funcionará exclusivamente para ayudar al Ministerio Público. ¿Cree usted que si llega a la Corte, usted podría, a través de la iniciativa parlamentaria, hacer una ley para que esto entre en funcionamiento y dependa exclusivamente, ya no del Ejecutivo, sino del Poder Judicial? Muchísimas gracias, doctora Pacil. Son los dos puntos que yo expuse acá hoy justamente viendo, me causó lo que me olvidé decir, que la injerencia política no es solamente del Parlamento, sino que también de los medios. Un caso que me llamó la atención, como suelen decir los que saben hablar poderosamente la atención, es el caso de este individuo que ya fue prácticamente juzgado por la sociedad, diciéndole que él había matado a su camarada. Creo que ese es el tema mejor. Sin embargo, después se vieron otros videos donde resultó totalmente otra cosa. Pero esto no es un caso aislado, doctora. Cuando yo estoy en la práctica común y veo que la Policía Nacional, así como hay buenos hombres, en su gran mayoría también está contaminado por el problema de el bajo nivel que tiene en cuanto a sus ingresos y en cuanto a la cantidad de personal que tiene que estar a disposición de cumplir con el rol constitucional que es la defensa de la seguridad ciudadana. Existen muchos, más de la mitad de la policía que está trabajando en funciones que no son lo que para el cual fue creado constitucionalmente, por ejemplo, como guardaespaldas, como custodio, como función administrativa. Creo que hay, sin temor a equivocarme, creo que hay más del 60% de funcionarios policiales que no cumplen el rol de la Policía Nacional. Es muy importante la creación de una policía judicial porque el fiscal en nuestro sistema es una persona que conoce de derecho y necesariamente tiene que recurrir a profesionales, especialmente en los de fuero penal, para establecer qué es lo que ocurrió con el delito que se piensa o que se está investigando, ya sea, y en ese sentido ahora la policía es la que cuenta con una infraestructura importante y que tiene la capacitación constante, por ejemplo, en criminalística. Y ahora el Ministerio Público está absorbiendo a cierta cantidad de funcionarios policiales para cumplir con ese rol porque tiene uno de los mejores de las mejores organizaciones científicas para descubrir ese delito, para descubrir el delito, laboratorios, estoy queriendo decir. Pero sin embargo, ahora se falta más estructura para comprobar, o sea, se tiene la máquina, el microscopio, pero no se tienen los reactivos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es lo que yo creo que sería importante, a través de los tres órganos del poder, crear una política criminal donde se le involucre al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y además al órgano extrapoder que es el Ministerio Público, para crear la tan ansiada policía judicial para que no se contamine como en el caso que está ocurriendo esta vez. Otro problema es la creación de instituciones penitenciarias. Esa institución donde ocurrió un horrible crimen, ¿verdad?, sobre un caso que se estaba ya comprobando fehacientemente que la persona estaba realizando hechos punibles tras hechos punibles, donde se está poniendo en duda carreras de personales policiales. Sin embargo, en esa institución es una institución encargada para tener presos, no es una institución penitenciaria ni de resguardo ni de procesado. Hay un colapso en todas nuestras instituciones penitenciarias donde cuando se cambió del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, esa morosidad judicial bajó a un 25%, o sea, 25% de condena contra un 75%. Actualmente tenemos nuevamente el 15% con las modificaciones que le hicimos al Código Procesal Penal. Nuestro Código Procesal Penal es un código procesal de primera generación. Lastimosamente, en nombre de la seguridad ciudadana se le retoqueteó, incluso, y tenemos ahora privado de su libertad a personas que no tendrían que estar, o de lo contrario, de hacer otro tipo de mecanismos de control, como por ejemplo las pulseras, para que las personas estén controladas y que no sea una especie de pena anticipada. Hablaría más, pero es en honor al tiempo. Eso es lo que me parece. No sé si está respondida a su pregunta. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor. No sé si no le alcanzó el tiempo para referirse sobre el tema de la percepción que tiene sobre el sistema de justicia actualmente. Si puede referir algo al respecto, por favor. Bueno, la percepción de la justicia, como dije lastimosamente en mi anterior alocución, pero no lo dije ahora, muchísimas gracias, profesor, por darme esa posibilidad.
no es tan buena, pero nunca fue tampoco buena o nunca fue diferente. Existieron personas honorables, como está acá la señora del profesor Paciello, que no fue solamente honorable dentro del Poder Judicial, sino que fue honorable dentro de la Facultad de Derecho, donde él se iba con silla de rueda a dar clases, ¿verdad? Entonces, la Administración de Justicia pasa por sus periodos, pero este periodo está contaminado por justamente lo que yo dije, por la injerencia política de uno de los poderes del Estado. Cuando se fortalezca esa independencia, el poder del Estado va a tener una mejor consideración social dentro de la ciudadanía. Hay que darle relevancia, hay que darle interés y hay que darle oportunidad a lo que dice el artículo 3º de la Constitución Nacional. Independencia, recíproco control y equilibrio. En eso se tiene que trabajar y los ministros de la Corte deben ser responsables. Ayer he visto un programa donde hasta ahora el profesor no quiso dar nombre. Eso tiene que cambiar. Tenemos que protegerle a nuestros juristas, a nuestros magistrados. Si yo llego a estar en la Corte, voy a protegerle para que en sus fallos esté plasmado lo que quiere la sociedad paraguaya, para que nadie pueda criticar que hay amañadas, que hay presiones, que existen cualquier cosa. El fallo tiene que ser el reflejo de lo que quiere la ley para nosotros y no basarnos en juzgarle, como dijo la profesora acá, Amparo, que la prensa ya le esté juzgando a una persona y que después se pueda descubrir a través de videos. ¿Qué pasaba si no había esos videos? Iba a ser directamente responsable el personal policial. Entonces, la Administración de Justicia es todo un cúmulo de relacionamiento. Los abogados, los defensores, los fiscales y el Poder Judicial. Pero también, aparte del Poder Judicial, tiene que terminarse la injerencia política de los otros poderes del Estado y específicamente estoy hablando del Poder Legislativo, con el perdón acá de los señores miembros que lo representan, ¿verdad? Porque hay miembros de ese cuerpo colegiado, ¿verdad?, que son excelentes personas y también hay personas que van más allá y que tienen necesariamente la injerencia política que afecta a nuestra independencia como Poder Judicial. Yo le digo nuestra porque yo formo parte del Poder Judicial y entonces eso es, mi percepción es que estamos manoseados y que estamos debilitados, pero eso va a ser fácil de cambiar cuando se logre la independencia del Poder Judicial. Es lo que puedo contestarle, profesor. Correcto, doctor. Y la otra pregunta, como docente y conocedor del sistema penal, ¿qué opinión tiene con relación a la prejudicialidad penal, que de repente en algunos casos se aplica y en otras causas no? Bueno, la prejudicialidad penal es un sistema utilizado. Ahora nosotros en la Facultad de Derecho estamos, en la Nacional, estamos implementando, por ejemplo, materias muy importantes y ahora el doctor Blanco con sus partes negras, oscuras, blancas, él era una persona que tenía mucho que ver con las cuestiones tributarias. Es necesario la prejudicialidad. Por ejemplo, el Ministerio Público siempre quiere perseguir y llevar a juicio a una persona que cometió un delito de contrabando, por ejemplo. Pero sin embargo, si nos lleva a la aduana para que la aduana determine con su ley, el código tributario, si de qué se trata esto, si esto es botella, si es plástico o si es vidrio, entonces nunca voy a poder decir en el sistema armonizado que es el código aduanero si esto es mercadería o no. Sabemos que es mercadería, pero dentro del diccionario común de la gente. Pero para la aduana que busca el cobro del tributo aduanero y para que eso se convierta en contrabando, esto se tiene que calificar como qué tipo de mercadería y en qué partida arancelaria entra. Y para eso necesariamente tiene que ir a la aduana. Sucede la misma cosa con la determinación del impuesto, la cuantía, la cantidad, el hecho imponible. Eso necesariamente por el artículo 209 de la ley 125 se debe de darle a la Subsecretaría de Estado de Tributación la potestad de decir si hubo o no evasión fiscal. En ese contexto es necesario no dejar de tener la prejudicialidad y es más, es demasiado fácil hacer un instructivo para que el Ministerio Público
como primera medida, cuando tengan los delitos de esta naturaleza, remitan los antecedentes, ya sea a la aduana o a la subsecretaría de Estado de Tributación, para que determine, por ejemplo, el hecho imponible y para que se determine si es delito de contrabando o no. Porque en el Código Aduanero son 4 tipos de ilícitos aduaneros. Uno es la falta por diferencia, la contravención y el contrabando. Y el contrabando es el único que tiene pena privativa de libertad de 5 años. Y es más, dice que la potestad aduanera es la encargada de aplicar el código, pero el director de aduana no puede aplicar la pena privativa de libertad. Eso tiene que judicializar necesariamente para que el juez penal, a través de los principios rectores del juicio oral, se pueda determinar que existió o no el hecho punible. ¿Y cómo va a ser posible? Necesariamente con la prejudicialidad, estableciendo o no si es contrabando o si es defraudación, que hay un hilo muy pequeño y que hace poco salió una sentencia que por los medios se publica y que se publique con uno de los miembros de la Cámara, que él ya tuvo su proceso y él salió como defraudación. Y si fue juzgado y fue como defraudación, es un ilícito aduanero y no un ilícito penal. Por ese motivo es que salió libre, no me acuerdo cómo se llama, uno de los legisladores. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buen día. Me llamó la atención las disertaciones y exposiciones suyas con respecto al ordenamiento médico y la mala praxis. En una de las partes de sus disertaciones dice consentimiento informado, recomendaciones para evitar la mala praxis. Este consentimiento informado que usted está mencionando sería que antes de someterse a una intervención uno firma el famoso documento en el cual si pasa algo no es culpa del médico, ¿o cuál sería la situación que usted está expresando, doctor? Hay 2 vertientes actualmente en la cuestión de consentimiento informado. El consentimiento informado depende mucho, porque hay una verdad jurídica y hay una verdad médica. Esas 2 verdades hay que integrar en una rama nueva, que yo estoy haciendo una segunda tesis que no se me aceptó porque yo ya soy doctor en Derecho, ¿verdad? En la cual yo quisiera implementar el derecho médico dentro de las ramas del derecho y dentro de la rama de la medicina, para que el médico sepa cuáles son los derechos jurídicos, valga la redundancia, y que el jurista sepa con quién está tratando el médico en el momento de prestar la lex artis, que también ahora ya varió. Cuando usted me pregunta qué es el consentimiento informado, el consentimiento, yo le agregaría una palabra más, legalmente informado, porque si hay personas que no están hábil de recibir esa información veraz que le da el médico y darle las opciones, si qué tratamiento va a seguir, especialmente en estos casos de enfermedades terminales que se está hablando mucho de eutanasia, ¿no? Entonces, el consentimiento informado, ya sea para una intervención masiva, que es, por ejemplo, una operación, un trabajo sencillo, pero grave a la vez, se tenga que darle la opción con el consentimiento informado, qué es lo que se va a hacer y hasta dónde llega la ciencia médica y darle los porcentajes. Eso no se maneja con resultados, excepto en uno de los campos de la medicina, que es la cirugía plástica. El cirujano plástico sí te tiene que dar una solución definitiva a tu cara, a mi cara, por ejemplo, pero no en otros campos donde cada persona es diferente, puede padecer azúcar en la sangre, colesterol, obesidad, cualquier tipo de patología, y con el consentimiento informado es lo que el paciente le autoriza a que el profesional con su ciencia actúe y resuelva el caso en el momento que se le presente. Gracias, doctor. La Corte provee medios para el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo, con respecto para el sistema penitenciario. Usted ha mencionado que el sistema está colapsado, pero no obstante ello se han generado legislaciones como de la violencia de género, violencia doméstica, y violando tal vez uno de los principios constitucionales del derecho a la defensa. Ahora, si bien es cierto, hay casos que son realmente puntuales en el sentido de que son graves y la persona puede causar daño efectivamente a su pareja. Hay otros en donde se está utilizando esta figura como chantaje y automáticamente la gente, ya que es crimen, va directamente con sus huesos a la penitenciaría, que no está, así como usted mencionó, preparada posiblemente para recibir a ese tipo de infractores a la ley. ¿Cuál es su propuesta en caso de llegar a ser miembro de la Corte, doctor? En primer lugar, yo creo que la propuesta mía no solamente sería que ser miembro de la Corte, sino que promover dentro de la sociedad una reforma de esa ley del feminicidio 57-75. ¿Por qué le digo? Porque yo estudié eso
y veo que el artículo 50 es el único artículo de ese compendio legislativo que castiga el feminicidio, el matar por el solo hecho de ser mujer. Dentro de los penalistas es una descripción muy específica, y mientras que nosotros en el Código Procesal Penal matar a la esposa tiene la misma pena. Da un catálogo de hechos punibles, que es el hecho punible contra la mujer, pero no dice qué solución le va a dar el jurista. Integra al juez de paz, integra a la fiscalía, integra a la defensoría, integra a todos los ministerios, y define lo que es violencia psicológica, violencia económica, violencia moral, todos los tipos de violencia, pero no dice dónde vamos a articular o qué vamos a hacer con esa ley. Entonces, lo que tenemos que tener es una ley donde nos diga qué es lo que vamos a hacer. La ley 1600 es una ley de protección cautelar, eminentemente cautelar, no es un castigo, sino que no es un juzgamiento tampoco, sino que es darle la oportunidad a la persona que es verdaderamente víctima de que pueda tener el apoyo del Estado y una contención, no solamente el apoyo de la Policía Nacional o de la Policía Judicial, sino que un apoyo emocional, porque la violencia doméstica está dentro del núcleo familiar, y cuántas personas tenemos que tienen conocimiento de psicología. Entonces lo que falta es un tratamiento y una contención, una política de Estado para mejorar nuestra mentalidad y no dedicarnos, por ejemplo, a querer solucionar todas las cuestiones, inclusive jurisdiccionales, a través de los scratch. Hay una profesión de scratch que toda la gente ahora quiere scratchar, y directamente con eso pretende conseguir y consigue de cierta forma ciertas circunstancias y ciertos sometimientos. Yo creo que, no sé si eso es lo que yo pretendo es que se le dé una mejor capacitación a la persona que realmente es víctima, y hacer un control, como dije anteriormente, con medio de pulsera, y que se respete la presunción de inocencia, en el sentido de que inmediatamente la persona se da cuenta cuando la persona es vulnerable y cuando la persona realmente es víctima. El Estado tiene que tener medidas para proteger a esa víctima, pero lastimosamente, como dije recién, la Policía Nacional en el 60% de las personas lo tiene ocupada en otra función que no sea el establecer el orden constitucional que tiene de darle seguridad a las personas. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González Ferreira. Gracias, presidente. Buen día, doctor Carlos Mendoza. Buen día, profesor. Escuché sus propuestas de que va a llevar a cabo en caso de ser al cargo de ministro de Corte, y muy interesantes en realidad, pero también son propuestas que requieren cierto tiempo para ser ejecutados. Entonces la pregunta va dirigida al doctor Carlos Mendoza, ¿cuáles serían dos ejes puntuales o dos cuestiones puntuales que en caso de usted acceder al cargo de ministro de Corte lo ejecutaría y que de alguna manera redunda en beneficio de la mejoría en la percepción ciudadana de lo que es el sistema de justicia, lo que es el Poder Judicial? ¿Qué haría usted puntualmente? Dos temas que puedan ayudar a mejorar la imagen del Poder Judicial. Reducir la morosidad judicial con la capacitación de los magistrados y hacer un horario diferenciado. El segundo punto, hacer un horario diferenciado para que la Corte Suprema de Justicia siga atendiendo de 7 a 1, con la mitad de los funcionarios de un juzgado. La otra mitad de los funcionarios lo voy a hacer venir a trabajar a la tarde ya a puertas cerradas. Porque mientras que el abogado particular, como nosotros estamos trabajando toda la tarde, los sábados y domingos, en el Poder Judicial se atiende a las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana se están recibiendo expedientes y se termina a la 1 recibiendo expedientes, y esos expedientes tienen que ser providenciados. Es muy fácil ver en el Poder Judicial para que se vaya más rápido el expediente, es decir, tráeme tu proyecto para ver si cómo está, si está bien se le firma. Eso porque no es porque haya o porque se quiera tener morosidad judicial o porque los funcionarios sean corruptos o porque los funcionarios no tienen la capacidad, es por la falta de tiempo. Nosotros tenemos un solo cliente y a veces trabajamos sábado y domingo. Sin embargo, los clientes, en el buen sentido de la palabra, que tienen los jueces son todos los justiciables de la República del Paraguay que entran en el turno.
y esas hacen miles de presentaciones, no miles, muchas, cada abogado tiene posiblemente, cada caso a lo mejor tiene coimputados, esos coimputados tienen varios abogados y varios abogados hacen diferentes tipos de presentaciones que tienen que ser resueltas en plazos procesales perentorios improrrogables, como dice el Código Procesal Penal. Entonces, las dos circunstancias particulares es primero la capacitación de los jueces para aplicar el derecho y para dar una mejor interpretación, porque tenemos mala praxis dentro del proceso penal. Específicamente, por ejemplo, lo referente al acta de imputación y a las medidas cautelares que nada tienen que ver una cosa con la otra, y hasta ahora se está practicando mal. El acta de imputación es un acto en el cual a una persona se le somete al proceso. Es importante que se practique el acta de imputación. Pero el artículo 304 inmediatamente dice que se va a aplicar medidas cautelares cuando se den los requisitos establecidos en el artículo 242, que son los 3 requisitos indispensables para que el juez pueda decretar la prisión preventiva. Entonces, en ese contexto, lo que yo busco es, primero, la capacitación de los auxiliares de la justicia para que apliquen la ley, quienes son los jueces y cada juez que tenga su personal responsable. Y segundo es hacer un horario diferenciado a la tarde y ver que también que los ministros de la Corte le dejen trabajar en paz también, porque muchas personas tienen trabajos que se van a reuniones, a todas esas cosas y no puede a veces cumplir con todo el horario. Confía en sus relatores, pueden cometer errores porque son seres humanos antes que nada, pero también a veces ellos intentan de tener la mejor gente de su confianza dentro de su entorno y realizarle el trabajo que pueda tener en eso. Mejorar y fortalecer la capacidad de todos los funcionarios con quienes va a trabajar cada ministro de la Corte. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta al auditorio, doctor Mendoza. ¿Cómo resolverían la mora judicial en el fuero de la niñez y juzgado de paz? Estuve hablando recién con la doctora Mirta antes de entrar y me dijo que en el fuero de la niñez prácticamente no llega a la Corte, porque la sala penal es la que atiende el fuero de la niñez en lo contencioso administrativo y lo penal propiamente dicho. Lo que voy a hacer con el fuero de la niñez es seguramente, a pesar de que no va a estar dentro de mi competencia, salvo que llegue a tercera instancia, es hacer un mejor control y una mejor capacitación en los juzgados de primera y de segunda instancia, de manera a que esto ya se resuelva en esa instancia, porque ustedes tienen que saber que los derechos del niño es momentáneo, nunca queda firme, siempre se puede revisar y se puede volver a reformar, siempre atendiendo al interés superior del niño. Lo que voy a entonces es fortalecer y voy a capacitar tanto a los jueces y a los funcionarios de primera instancia, de segunda instancia y a todos los que componen esa área. La siguiente consulta. ¿Cómo harían para evitar la influencia externa, como los masones y grupos de gran poder económico, evitando así la corrupción? Con la transparencia que justamente le dije recién, la Corte Suprema de Justicia dispuso, creo que la semana pasada, la posibilidad de que la ciudadanía pueda entrar en la página web y ver las resoluciones de los jueces. En las resoluciones de los jueces no se puede establecer la injerencia política. Entonces, si es que una resolución de un juez no está ajustada a derecho, entonces todos los profesionales del foro y la sociedad tienen la herramienta procesal para hacer la denuncia correspondiente dentro del ámbito. Que es importante decir, por ejemplo, ahora el jurado de enjuiciamiento está quitando muchísimas resoluciones a todas esas personas que estaban con la soga al cuello. Había una cantidad impresionante de procesos de 4, 5, 6 años atrás. Después del cambio que hubo el nuevo presidente, ahora se está limpiando prácticamente. Se le cambió, ahora creo que va a venir el doctor Baqueta, ojalá que siga con el mismo ritmo y con el mismo plan, porque a veces eso crea, a veces los abogados, nosotros, los auxiliares de la justicia, presentamos denuncias por el mero placer de presentar, por ejemplo, una recusación, ¿verdad? Son estrategias y son mecanismos, pero lo importante es que se establezca la transparencia. ¿Y cómo se va a establecer la transparencia? Cuando la información pública esté al acceso de la ciudadanía y de los abogados, y que los abogados ejerzan su rol de urgir a las personas, urgir a la Corte, urgir a todos a cumplir con el rol, como le dije en un principio, ya sea del Ministerio Público, el Poder Judicial, los defensores públicos, los defensores privados, el querellante y todas las personas. Muchas gracias, doctor. ¿Qué medios eficaces implementarían para la protección de víctimas de violencia, ya que cuando denuncian ellas están más expuestas? Para la eficacia de la ley 5.777 y la 1.600.
La ley 1600 es de una eficacia plena. La Corte Suprema de Justicia, a través de una acordada 642, estableció el procedimiento para tener una atención en capital las 24 horas. Eso hay que extenderlo a toda la República, no solamente en Asunción hay personas vulnerables por el hecho de violencia doméstica. Lo que quiero establecer es capacitarle a los funcionarios que reciben la denuncia. Ese funcionario tiene que estar capacitado para discernir. El artículo 1 de la ley 1600 dice que verificada la verosimilitud de la denuncia. Con esa verificación de la persona idónea y encargada y a través de la inmediatez del juez, es que el juez impone las medidas cautelares a las personas vulnerables, y eso se tiene que hacer un acompañamiento por parte de las otras instituciones del Estado, específicamente la ley 1600 de la Policía Nacional, y establecer de una buena vez las pulseras electrónicas para saber el agresor en dónde se encuentra y en qué momento aplicar una medida más gravosa, que es la pérdida y la privación de la libertad de locomoción, cuando sea requerido y cuando realmente representa un peligro para la víctima y la persona vulnerable. En cuanto a la ley de feminicidio, como le dije, falta reformular esa ley porque tiene un catálogo de definiciones de lo que representa la violencia contra la mujer, pero solamente el artículo 50 es lo que es aplicable al Código Penal, que es el matarlo a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y es muy difícil de probar que yo le mate a una mujer por el solo hecho de ser mujer. El último caso que acá me comentó la profesora, deleznable el hecho que hizo este muchacho para quedarse acá en el Paraguay, pero yo no sé si él le mató por el solo hecho de ser mujer o le mató para quedarse en el Paraguay. O sea, esas son las reformulaciones que tenemos que hacer al sistema, y tenemos que capacitarle para que la persona pueda darle una aplicación y una interpretación correcta a la ley. ¿Y qué es la ley 1600? Una ley de protección. ¿Y qué es la ley del feminicidio? Una ley de protección a las personas y a los que cometen delitos, y mejorar esa aplicación de la ley. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición.